Buenas noches, hermanos. Pueden tomar asiento. Hoy corresponde el Salmo 134. Cada vez más nos estamos acercando al final de la serie de estudios en este hermoso libro poético, Los Salmos. Hoy corresponde el capítulo 134. Así que, si ustedes desean escuchar los salmos anteriores, pueden ingresar a la página web de la iglesia principal, al canal en YouTube, y allí van a encontrar la serie completa. Bueno, hasta el capítulo que vamos, ¿cierto? Así que voy a leer para ustedes Salmos capítulo 134. Leo para ustedes. Dice así la palabra de nuestro Señor. Cántico gradual. Mirad, bendecid a Jehová vosotros, todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Palabra del Señor. Podemos comenzar nuestro salmo, como siempre, identificando al autor, quien escribió este salmo. Normalmente el autor de cada salmo está escrito debajo del título del capítulo, pero en este caso, como en muchos otros salmos, no identifica al autor. El autor es desconocido en nuestro salmo, pero podemos notar de que este es el último de los salmos graduales, de los cánticos graduales de esta serie de 15 salmos que iniciamos ya hace varios miércoles. Y al parecer este salmo es como un cierre. Este salmo es un cierre de toda esta serie de cánticos graduales o cánticos de ascenso. Y muy probablemente se cree que este salmo se cantaba en la fiesta de los tabernáculos al final de la adoración, por el orden que se encuentra este salmo. Así que los peregrinos, podemos imaginarnos que una vez que realizaron su viaje subiendo hasta Jerusalén, entraron a Jerusalén, celebraron sus fiestas, ofrecieron cánticos, sus ofrendas, sus ceremonias, y ahora parece ser ya de noche y ellos continúan cantando los últimos salmos graduales con acción de gracias, con bendición, haciendo votos de fidelidad a Dios. Están casi por retornar a sus hogares, quizás para emprender nuevamente el viaje de retorno desde Jerusalén a sus casas. Y este era uno de los himnos finales que se cantaban. De pronto ellos, en su pasión y en su deseo de continuar alabando y adorando a Dios en Jerusalén, tienen ese deseo, pero deben regresar. Así que ellos se encomiendan a aquellos que son de Jerusalén a continuar alabando, adorando a Dios en la casa de Dios, bendiciendo a Dios, bendiciendo al pueblo, dejando su bendición a los peregrinos que van a emprender nuevamente su viaje. Si ustedes notaron, este salmo, que es corto, encontramos varias veces que se repite la palabra bendición, bendición. Bendición en la casa de Dios, bendición a aquellos que sirven en la casa de Dios. Así que en esta fiesta de los tabernáculos, con este cántico, el pueblo y los peregrinos están haciendo votos delante del Señor, están alabando con acción de gracias por todas las bendiciones que han recibido, por todas las promesas que les han sido concedidas. Están alabando al Señor, haciendo votos de fidelidad y están
velando. Y de allí viene el tema de nuestro salmo, el llamado a la fidelidad y la bendición de los peregrinos en la casa de Dios en un mundo lleno de maldad. Estas fiestas o estas celebraciones y ceremonias, ofrendas que el pueblo de Israel separaban cada año para reunirse y adorar a Dios, era como un descanso después de, al igual que nosotros, después de una semana de trabajo, de relacionarlos con un mundo que es pagano e inconverso. El pueblo de Israel también tenía sus dificultades, sus luchas, así que reunirse en sus fiestas, presentarse a Dios en sus adoraciones era un descanso, era un reposo, en continua adoración al Señor. Así que ellos están siendo llamados a hacer votos de fidelidad, a bendecir al pueblo de Israel, a bendecir a Dios, bendecir a los peregrinos, velar en la casa de Dios en un mundo que está corrompido. El título de nuestro salmo también viene de nuestro tema. Mi Dios, la bendición de los peregrinos. Mi Dios, la bendición de los peregrinos. Estos 3 versos nosotros lo podemos explicar en 2 partes. Primero vamos a encontrar en el verso 1 y 2 la exhortación para bendecir a Dios. La exhortación para bendecir a Dios. Y en el último verso, el 3, vamos a encontrar una invocación. La invocación para bendecir a los peregrinos. A los peregrinos. Miren cómo comienza el verso 1. Vean cuál es la exhortación. Verso 1. Mirad, bendecid a Jehová vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Verso 2. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Bendecid a Jehová. En estos 2 versos podemos responder 5 preguntas sencillas. La primera, ¿qué? ¿Qué es el mandato en este verso? ¿Quiénes deben cumplir este mandato? ¿A quién se le debe rendir esta bendición? ¿Dónde? Es decir, el lugar y, por último, ¿cuándo ellos debían presentarse a Dios? Así que vamos a responder la primera pregunta. ¿Qué es lo que se manda en el texto? ¿Qué es lo que se manda en el texto? Verso 1 nos dice mirad. Mirad, allí el verbo es un modo imperativo, es un mandato. Así que el pueblo, cuando debía mirar, podía ver en 2 direcciones. Primero, el verse a sí mismo, con un símbolo de inclinar su rostro, verse a sí mismo, examinarse a sí mismo, y por otro lado, levantar su mirada hacia los cielos como adoración, un símbolo de alabanza, de reverencia, de adoración al Señor. Estas 2 direcciones. En este caso es un mandato y una exhortación para mirar hacia arriba. El pueblo debía levantar sus ojos, mirar hacia los cielos, a lo alto. Ahora ellos no solamente debían mirar, y no solamente se trata de mirar con los ojos, era su espíritu, su alma, sus ojos, todo su ser debían mirar hacia lo alto, hacia los cielos. Pero no solamente eso, sino también ahora los peregrinos debían, verso 3, alzad. El verbo que nos muestra ahí también de la misma forma es un mandato, es un imperativo, es una orden. Es una orden, no necesariamente es una invitación, una posibilidad, no. Debes mirar, poner tus ojos hacia los cielos, alzar tus manos, vuestras manos. Era un hábito santo para los peregrinos que se encontraban en estas festividades en adoración, que levantaban las manos dirigidas hacia el santuario, alabando, adorando a Dios. Ahora ellos están mirando hacia lo alto, levantando sus manos hacia el lugar santo, y ahora les exhorta diciendo en el verso 1, bendecid a Jehová, bendecid. Y vean la repetición, se repite la palabra bendecid varias veces, al menos 5 veces se repite en nuestro salmo la palabra bendecid.
Y bendecir a Jehová es reconocer que Dios mismo es bendito por naturaleza. Él es bendito por naturaleza. Su naturaleza misma nos dice que Él es bendito, Él es bueno, es benevolente, es pleno en su bondad. No necesita la bendición de sus criaturas ni la bendición de la creación. Nosotros somos los necesitados. Hay una necesidad en nosotros de bendecir, alabar, reconocer su bondad hacia el Señor, porque además de que Dios es bendito en su naturaleza, nosotros nos beneficiamos de todas estas bendiciones y bondades que Dios tiene en favor de su pueblo. Así que Dios es pleno en su naturaleza. Dios es pleno en su naturaleza, en su bondad. Él es bendito en sí mismo. Él no necesita la bendición de los demás. Como dije, somos nosotros. Somos nosotros los necesitados para adorar, alabar a nuestro Dios. Y ese es el mandato. ¿Qué es lo que se nos pide? Mirar. Mirar con el corazón, con el espíritu, mirar con nuestros ojos hacia el cielo, hacia lo alto, en forma de adoración, de alabanza a nuestro Dios. Levantar nuestras manos en una forma de rendición, de humillación delante de Dios y bendecir, alabar con cánticos. Los cánticos que los peregrinos entonaban o el pueblo de Israel cantaban tenían contenido doctrinal. Hablaban acerca de su liberación de Egipto, de cómo Dios conquistó y destruyó a los pueblos paganos, a sus enemigos, de cómo Dios los libró de sus adversarios, de cómo Dios cumplía sus promesas, sus juicios, sus advertencias, cómo Dios los guiaba durante su peregrinación en el desierto hasta la tierra prometida. Los cánticos que ellos cantaban tenían contenido doctrinal. Alababan al Dios que es el creador de todas las cosas, el sustentador, el que es justo, el que es santo, el que es celoso. En el Antiguo Testamento podemos apreciar más de cerca la naturaleza de nuestro Dios en sus atributos. Y es lo que el pueblo de Israel, es lo que los peregrinos entonaban y de esta forma bendecían al Señor, a nuestro Dios. La segunda pregunta: ¿quiénes debían mirar hacia los cielos, levantar sus manos, bendecir a Dios? Verso 1b dice: vosotros todos los siervos de Jehová. Vosotros todos los siervos de Jehová. ¿Quiénes son los siervos de Jehová? En el Antiguo Testamento eran los que servían. Eran los servidores, los sacerdotes, los levitas quienes servían en el templo cuando todos se retornaban a sus casas. Entonces los que quedaban eran los sacerdotes, los levitas, continuaban alabando a Dios, y a los que se quedaban también los dirigían. Así que este mandato, esta exhortación es en el texto a aquellos que servían en el templo, los sacerdotes y los levitas, los ministros regulares en el templo, que probablemente se turnaban, ya que ellos debían también cuidar la casa de Dios por las noches. Así que podríamos imaginarnos una lista quizás, donde ellos se hacían turnos para que puedan velar en el templo y adorar allí mismo. Se turnaban en las noches para velar. Aunque este texto es un llamado hacia los ministros regulares de la congregación, no podemos omitir de que también es un llamado a los que participaban en el servicio de adoración. Es decir, toda la congregación está llamado también a levantar sus ojos, a mirar hacia los cielos con el corazón, a levantar sus manos, a adorar al Señor. Así que son los sacerdotes, son los levitas, es los que participan en la congregación. Ellos son exhortados a mirar, a levantar sus manos, a adorar, bendecir a Dios. ¿A quién? Ya lo dije, a Dios. Verso 1, verso 2, verso 3, la palabra Jehová. La palabra Jehová también es una palabra que nos debe llamar la atención, porque en estos 3 versos se repite muchas veces el nombre de Jehová. 5 veces se repite el nombre de Jehová para hacer un énfasis. Su nombre es
es un nombre personal. Toda la alabanza, toda la adoración es exclusivamente a Dios, a Jehová y a nadie más. No cabe lugar la alabanza a los dioses paganos ni a su egolatría, sino únicamente, exclusivamente a Jehová. ¿En dónde debían alabar? Continúa el texto diciendo, en la casa de Jehová. Y luego nos dice, en el santuario. La casa de Jehová es el lugar de reunión de la congregación donde se compone por sus oficiales y sus miembros y aquellos quienes acompañan en un culto de adoración. En ese lugar es que se debe bendecir, alabar a nuestro Dios. ¿Cuándo? En el texto nos dice por la noche. Y esto tiene su contexto. No necesariamente esto no es una ordenanza para que tengamos nuestros cultos en las noches, sino que probablemente esto está muy relacionado a la fiesta de los tabernáculos. En la fiesta de los tabernáculos, el pueblo, los peregrinos, continuaban su adoración por las noches, y más aquellos que se quedaban en el servicio, como los sacerdotes y levitas. De esta manera el salmista exhorta al pueblo y a los peregrinos a bendecir a Jehová, a nuestro Dios. No solamente son palabras de bendición, de adoración al Señor, sino también cuando el pueblo bendice al Señor, el Señor también bendice a su pueblo. Verso 3. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Desde Sión te bendiga Jehová. Alguien decía que este parece ser un resumen de la bendición sacerdotal que aparece en Números 6:22. ¿Recuerdan? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová te proteja, te sustente, te guarde, te protege. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Bueno, este verso, el verso 3, parece ser un resumen del salmista. Desde Sión, Jehová te bendiga. ¿Desde dónde bendice Dios? Desde Sión. Desde Sión. ¿Y qué es Sión? Sión es la ciudad de Dios. La ciudad de Dios. Y esto lo encontramos, por ejemplo, en Hebreos capítulo 12. Versos 22 y 23. Cuando se habla acerca de Cristo, nos dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Esta bendición proviene del lugar que el Señor nos ha preparado para nosotros, su iglesia, desde la ciudad de Dios. Es el lugar que Dios ha preparado para nosotros, su iglesia, recordándonos que Dios es el creador y sustentador de todo en cuanto existe. Todo lo que nuestros ojos ven, Él es el creador. Eso es lo que nos dice el verso 3, desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Si Él es el creador de todas las cosas, ¿cómo no va a bendecir a su pueblo a quien Él ha escogido? De hecho, en estos cánticos graduales podemos encontrar muchos textos que Dios bendice a su pueblo. Salmo 128:5. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén. Otro salmo, bendeciré abundantemente su provisión, la provisión de los peregrinos. Dios los va a bendecir. Otro salmo nos dice, Jehová envía bendición para su pueblo. Estos son algunos textos de los cánticos graduales, es decir, había una convicción en los peregrinos de que realmente Dios estaba al cuidado de ellos, No solamente Dios, sino las tres personas de la Trinidad, ellos estaban confiados de que estaban guiándolos. ¿Cómo vemos a nuestro Señor en este salmo? Ya hablamos acerca de la exhortación para bendecir a Dios. Ya vimos esta invocación para bendecir a los peregrinos. Los peregrinos y el pueblo eran los beneficiados de las bendiciones
de Dios. Pero también vemos a Cristo en nuestro salmo. Los vemos en los siervos de Jehová. Los vemos en los siervos de Jehová. Verso 1, eran los levitas, eran los sacerdotes. Estos hombres estaban sujetos a la temporalidad, se cansaban, tenían hambre, tenían sueño, hacían turnos para hacer guardia. Pero había uno solo, solo uno, un verdadero levita, un verdadero sumo sacerdote que continúa velando por su pueblo día y noche, día y noche. No se cansa, no duerme. Él está velando y haciendo guardia día y noche en favor de su pueblo. ¿Qué es lo que nos dice el Salmo 121? He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Te guardará de todo mal, guardará tu alma, guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Recuerdan cuando expusimos este salmo hace unos miércoles atrás? Desde que partían los peregrinos desde su casa hasta la ciudad de Jerusalén, su entrada y su salida, su ida y su regreso, era Dios guardándoles desde inicio, todo el tiempo, constantemente guardándolos, porque ese es nuestro Señor. Él es el verdadero levita, Él es el verdadero sumo sacerdote que vela incansablemente por su pueblo, rogando al Padre por la protección de su pueblo, y esta es la forma como somos beneficiados de su bendición. De hecho, nuestro Señor Jesucristo nos llama a nosotros benditos. Mateo 25:34. 5:34. Mateo 25:34. Entonces, el rey en este texto es Cristo. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Estas son las palabras que recibirá la iglesia cuando termine su peregrinaje hacia la ciudad celestial. Recordemos lo que dijimos en otra ocasión cuando esta peregrinación del pueblo yendo hasta la ciudad de Jerusalén era o representaba el peregrinaje de la iglesia rumbo hacia la ciudad celestial. Cuando nosotros lleguemos a la ciudad celestial, estas serán las palabras que recibiremos de nuestro Rey: venid, benditos de mi Padre. ¿Por qué? Porque es la iglesia quien es el recipiente que recibe todas las bendiciones espirituales de nuestro Dios, en Cristo, en Él. Si no fuera por Cristo, nosotros no seríamos benditos, no recibiríamos ninguna bendición espiritual, estuviésemos abandonados en nuestros delitos y en nuestros pecados. La iglesia, entonces, se le demanda alabanza, pero una alabanza sin hipocresía, porque la forma como nosotros debemos corresponder a esa bendición que hemos recibido es corresponder con alabanza, pero una alabanza sin hipocresía, sin un acto religioso simplemente por hacer. Esto es lo que dijo David: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Para alabar a Dios sin hipocresía,
se requiere necesariamente un nuevo nacimiento. Se requiere de una nueva naturaleza, una nueva vida en Cristo que me permita ver con mis ojos espirituales de cuán grande es nuestro Dios, de cuán grande es Él y de cuán pequeño soy yo y que tengo la necesidad de alabar a Dios humillado y postrado delante de Él con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con todo lo que soy, con todo mi ser. Es lo que nos demanda alabar a Dios sin hipocresía, sin hipocresía. Segundo, demanda glorificar a Dios, glorificar, honrar su nombre. El Catecismo Menor de la Westminster, primera pregunta, ¿recuerdan? ¿Cuál es el fin y más noble propósito del hombre? Respuesta: glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Esta es una respuesta que vemos en nuestro Salmo 134. Vemos estas dos partes. Glorificar a Dios, es decir, bendecir a Dios. Y nosotros nos beneficiamos de esta bendición con gozo, con deleite. Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Este Salmo también nos puede ayudar a conectar con lo que nos dice Efesios 1:3. Cuando Pablo dijo: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todas estas bendiciones espirituales que recibimos solamente los recibimos en Cristo. Toda dádiva que proceden de Él y solamente de Él. Alabar a Dios entonces es alabar sin hipocresía. Alabar a Dios es glorificar a Dios, pero también alabar a Dios es con acción de gracias. Bendecir a Dios no es otra cosa que agradecer a Dios por cada oración respondida, por su salvación, por cada dádiva, por todas las cosas que Él nos ha dado y aún por aquellas cosas que aún no nos ha dado, con acción de gracias. Y por último, no solamente son palabras, no solamente alabar a Dios significa hablar, cantar, profesar, glorificar a Dios con acción de gracias o alabar a Dios, no. Tiene que ver con nuestra vida cotidiana, la lealtad, la obediencia. Cuando los peregrinos cantaban, hacían votos de lealtad, de fidelidad. No es suficiente solamente con alabar con nuestros labios. Nuestras acciones deben revelar que verdaderamente estamos glorificando a Dios y dando gracias. ¿Y de qué manera glorificamos a Dios? Siendo fieles, siendo leales a Él, y no es otra cosa que obedecer sus mandamientos, y el resultado de obedecer sus mandamientos es vida piadosa, es una vida piadosa que agrada a Dios, que glorifica a Dios con sus buenas obras. Las buenas obras es un decoro de un cristiano delante de Dios, una marca de un creyente que está buscando glorificar a Dios. Son estas marcas que pueden verse en tu vida. Realmente tú puedes decir que alabas a Dios sin hipocresía y que glorificas a Dios con todo tu corazón, con acción de gracias, siendo fiel, siendo obediente a sus mandamientos. Puedes evaluar tu corazón y glorificar a Dios de esa manera por todas las cosas que Él ha hecho por ti, bendecirte con todas las bendiciones espirituales. Realmente estamos cortos para hacerlo, pero ¿saben? Tenemos esa esperanza gloriosa de ver a aquel quien nos bendijo primero y nos salvó primero y nos bendijo con todas las bendiciones espirituales, nuestro Señor. Y es a Él a quien debemos rendir toda alabanza, toda reverencia, toda humildad por todo lo que Él nos ha dado. A pesar de nosotros, a pesar de que hemos sido infieles, desleales, que hemos pecado contra Él. Y esa es la otra mirada de este salmo. No solamente nos hace ver la bendición que hemos recibido en Cristo Jesús y las bendiciones espirituales, no, sino también nos debe llevar a ver nuestra condición, lo que fuimos realmente, y lo contrario que debíamos recibir. En vez de bendición deberíamos recibir maldición.
En vez de recompensa de cielo nuevo y tierra nueva, lo que debíamos recibir es un lugar de tormento, un fuego que nunca se apaga, el crujir de dientes, el gusano que nunca muere, el infierno. Esa era la condición, esa era lo que nosotros merecíamos. Y todo lo que recibimos fue lo contrario. Lo contrario, gracias a aquel quien nos bendijo primero a nosotros. ¿Cómo correspondes a esa bendición? ¿Cómo correspondes a esa bendición que el Señor te da? Ahora, no todos bendicen a Dios y no todos reciben la bendición de Dios por su estado natural. Delante de Dios, sus acciones, sus palabras, sus intenciones deshonran a Dios. Deshonran a Dios, y en este mundo no hay nadie que pueda ayudar a estas personas. El mundo en el que vivimos es un mundo que se degrada más y más, que se corrompe más y más. Las amistades mundanas, los compañeros de trabajo y todas aquellas personas que siguen la corriente y la sabiduría de este mundo se corrompen más y más. No pueden discernir entre aquello que es bueno. A lo bueno lo dicen malo, a lo malo lo dicen bueno, y se van corrompiendo más y más. ¿Qué consejo habría en esa sociedad que se corrompe? Todas sus palabras, todas sus acciones, todas sus intenciones deshonran a Dios. Hacen lo contrario. En vez de bendecir a Dios, deshonran y ofenden a un Dios que es santo. La única salida o la respuesta a toda esta tragedia que el inconverso acarrea es acudir a aquel quien puede bendecirlo. Es aquel quien puede llamarlo bendito, haciendo una obra salvífica primero en él. Es acudiendo a Cristo, es acudiendo a ese Rey a quien en aquel día del juicio le pueda decir: bendito, entra, hereda el reino de Dios. Solamente Él puede hacer eso. Sin Él, solamente acarreas maldición, acarreas la condenación, el castigo de tus pecados. Si no acudes a Él, entonces tu vida está en peligro. Tu vida acarreará la maldición, la condenación, el fuego eterno y el castigo más grande: estar separado de aquel quien te diseñó, de aquel quien te creó y te dio la vida. ¿Por qué no acudir a Él? ¿Por qué no acudir a Cristo y rogarle por su perdón, confesar tus pecados, hacer votos de fidelidad, reconocer tu incapacidad, que espiritualmente no eres capaz de salvarte por ti mismo y que necesitas únicamente la gracia de Dios, y velar todas las veces, y cuando peques, volver nuevamente a Él arrepentido y rogarle que te ayude a agradarle a Él en todo, a bendecir su nombre, a glorificarlo a Él, a mirar a Él, alzar tus manos, alzar tu vista, alzar tu corazón delante de Él para adorarle y servirle. Pero solamente si no es Cristo, entonces nada hay en tu corazón. Vamos a orar. Padre, gracias te damos una vez más por concedernos leer, explicar y aplicar este hermoso salmo a nuestras vidas. Bendice a tu iglesia y salva a aquellas personas que aún no te conocen. Sálvalos de su corazón engañado, que les hacen pensar que están bien delante de ti, pero no es así. Hazles ver la necesidad de sus almas y bendícelos con la salvación. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.